Muy buenos días, queridos hermanos. Reciban hoy y siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Una alegría inmensa poder encontrarnos nuevamente en este domingo para poder compartir juntos la palabra del Señor. Quien les habla es el hermano Nicolás y hoy quiero compartir con ustedes lo que la Iglesia y el Señor a través de la palabra nos quiere compartir. Por eso quiero invitarte a que te pongas en un lugar cómodo, a que dispongas tu corazón, para que de esa manera podamos tener los oídos atentos y escuchar lo que hoy Él quiere compartir con nosotros. El Señor está con nosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos les obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Qué bella escena que la liturgia de la palabra hoy nos presenta a través del evangelista Marcos. Y podemos contemplar esta escena de Jesús en la cual Él se presenta y comienza a enseñar en una sinagoga en un sábado, en una región geográfica llamada Cafarnaúm. Jesús aquí en esta escena comienza o inaugura su ministerio público. En el domingo anterior nos compartía la liturgia que Jesús hacía el llamado a sus discípulos, que hacía oír su voz en el corazón de los hombres, y de estos hombres que Él mismo llamó, son atraídos hacia Él y lo siguen, y que son los primeros discípulos de Jesús. Ahora Jesús se encuentra en Cafarnaún y comenzará su ministerio público. Esto es lo que los estudios llamarán la jornada en Cafarnaún, porque aquí veremos un conjunto de milagros y signos que Jesús realizará para manifestarse en público. ¿Y por qué Jesús decide manifestarse aquí? La manifestación del Señor contrae o conlleva también distintos signos: la sanación de los enfermos y la liberación de los oprimidos, que son los signos precisos que dejaron los profetas en el Antiguo Testamento de que sería la señal de que el reino de Dios, es decir, el reino de su Mesías, ha llegado y se está instaurando. Jesús comienza a enseñar precisamente dando estos signos mesiánicos claros para aquellos que después escucharían los testimonios de aquellos que han tenido la experiencia del amor de Dios. Y aparecen aquí unos puntos muy interesantes que quisiera compartir contigo. El primero de todos es la autoridad de Jesús. Vemos claramente que Jesús comienza a enseñar, el Señor enseña, y que todos quedan asombrados de su autoridad, y que esa autoridad hacía mucho contraste con los escribas o con los rabinos, con aquellos que se dedicaban o habían estudiado la palabra, la Torá, para enseñarla en el pueblo. Y dice, enseña con una autoridad que no es como la de los rabinos. ¿Y por qué existía ese contraste? ¿Por qué la gente decía esto? Bueno, primero y principal, la palabra de Dios tiene ese poder en el corazón del hombre. ¿Cuántos de algunos de nosotros hemos escuchado
la homilía de algún sacerdote, la enseñanza de algún predicador o de algún catequista, o simplemente hemos escuchado o leído la palabra de Dios y ella ha recalcado o ha hecho sonar en nuestro corazón un eco, y ese eco nos ha llamado muchísimo la atención. La palabra de Dios, la invitación que nos hace hoy la palabra de Dios es: estemos atentos a lo que el Señor hoy nos quiere decir. Estemos atentos a lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. ¿Lees la Biblia? ¿Lees de manera recurrente su palabra? ¿Te tomas el tiempo para meditarla, aunque sea un poquito? ¿La escuchas? ¿Tratas de imaginarla o contemplarla? Si no lo has hecho, yo te invito. Y si lo haces, síguelo haciendo, que Jesús actúa a través de su palabra en nuestro corazón. Segundo, esta parte de la autoridad de Jesús que hacía contraste con estos escribas, y uno se pregunta, ¿cómo enseñaban los escribas en la época de Jesús? La enseñanza en aquella época consistía en utilizar la autoridad de otro maestro, de otro rabino, de un profeta o de otro maestro que tenga mucha más autoridad que yo, y así uno podía descubrir que la enseñanza de un maestro era buena y tenía autoridad, y mientras más al pasado se remontaban, más autoridad tenía la enseñanza o la palabra que daba ese maestro. En cambio, Jesús no cita a ningún autor, no se remonta a ningún profeta y no se basa en la autoridad de otro maestro, sino que directamente Jesús enseña la palabra. Jesús es la palabra. Jesús comunica lo que Dios, el Padre, quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y esto llama muchísimo la atención porque está en conexión con la primera lectura, en la cual encontramos en el que Dios Padre se le presenta a Moisés y le dice: yo enviaré a otro profeta, ya que no habían escuchado a Moisés y no habían querido escuchar la palabra de Dios. Dios Padre le dice: yo enviaré otro profeta del medio de ustedes, y quien escuche a ese profeta se salvará, y quien no quedará separado del pueblo de Dios. Y ese profeta dirá lo que yo quiero decirle a mi pueblo. Precisamente ese profeta del que se encuentra en el Antiguo Testamento, que sería enviado por Dios para enseñar con una palabra que viene directamente de Dios, que no es de ningún rabino, que no es de ningún otro profeta, que no es de la autoridad de nadie, de ningún hombre, es Jesús, y que se va a manifestar ahora en esta sinagoga. Y Jesús sigue manifestando esa palabra. Ese profeta del que Moisés nos relataba en el Antiguo Testamento sigue estando presente en cada uno de nosotros, porque Jesús sigue hablando. ¿Cómo? A través de las Sagradas Escrituras y a través del testimonio de aquellos que han tenido la experiencia de su amor. Otro aspecto hermoso y bello que podemos encontrar de la autoridad de Dios es que se distingue también de la concepción que nosotros tenemos de autoridad. Esa concepción jerárquica y piramidal que a veces podemos tener y que está bien, que humanamente utilizamos para manifestar el poder de la autoridad. Jesús o Dios va a manifestar su autoridad de manera diferente. Bíblicamente Dios, cuando manifiesta su autoridad, y sobre todo en el Nuevo Testamento, se va a manifestar en la sanación y en la liberación del corazón de los hombres. Es decir, qué bello que es poder escuchar esto. Jesús manifiesta su autoridad a través del amor, a través de la misericordia. Jesús manifiesta su autoridad sanando nuestro corazón, liberando nuestro interior de todo aquello que nos está oprimiendo. ¿Cómo no acercarnos a Jesús? ¿Cómo no escuchar su enseñanza? ¿Cómo no acercarnos en una adoración? ¿Cómo no contemplarlo en una oración? ¿Cómo no abrir nuestro corazón y decirle: Jesús, te doy la autoridad para que tú, que eres el Señor, comiences a sanarme y a liberarme,
pero sobre todo a transformar mi corazón. Otro punto hermoso que podemos encontrar aquí es lo que los estudiosos llaman el secreto mesiánico. Si observamos bien aquí en la palabra de Dios, tanto los espíritus impuros como nosotros somos los únicos que sabemos quién es Jesús. Ni los discípulos, ni la gente que se encontraba en la sinagoga sabía que Jesús era el Mesías. Nadie sabía en realidad quién era Él. Solamente los espíritus impuros y nosotros que hemos estado leyendo la palabra de Dios. ¿Y esto por qué? Esto es lo que se llama el secreto mesiánico. Jesús va a cuidar de su identidad y vamos a tener que esperar hasta el capítulo 8 a través de la profesión de Pedro, que va a decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y después tendremos que esperar hasta el final del Evangelio para que el resto de los hermanos o el resto de las personas, de los discípulos, se enteren que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué pasa esto? Marcos tenía una comunidad muy doliente, una comunidad perseguida, en la cual necesitaba él enardecer o mantener la llama de la fe en esa comunidad que Dios le había encargado. Y él quiere enseñarnos a través de este secreto mesiánico que las cosas o las cuestiones de fe y de espiritualidad son un proceso. ¿Cuántos de nosotros hemos atravesado en nuestra vida túneles oscuros, enfermedades, separaciones, traiciones, persecuciones? ¿Cuántos algunos de nosotros tenemos el corazón muy herido y nos preguntamos hasta cuándo o por qué Dios tú no actúas de manera rápida? ¿Por qué tú no te manifiestas de una vez y por todas, así todo se termina? Marco nos enseña de que los caminos de la fe son un proceso. Y es bueno y es oportuno de que en nuestra vida y que la vida espiritual sea también un proceso. Jesús va a cuidarse de esa imagen mesiánica. ¿Por qué? Porque se había regado esa imagen mesiánica en el antiguo Israel de que el Mesías sería un líder militar, de que el Mesías llevaría la guerra contra los imperios y que ganaría, de que el Mesías sería lo más parecido a los héroes del Antiguo Testamento. Y como podemos ver y leer, nada más alejado de la realidad que esto. Jesús no es un líder militar. Jesús no va a ir a la guerra con nadie. Jesús no levantará la espada ni la violencia, ni se levantará contra ningún imperio, sino que va a instaurar un reino que se inaugura aquí en nuestro corazón. Y esa es la imagen que Él va a querer forjar en sus discípulos, en aquellos que lo sigan, y también en nosotros, Recuerdo que leyendo a Amadeo Sensini y remontándose a la autoría de San Agustín, él decía que mientras más uno se adentra en el misterio de Dios y va conociendo a Jesús en este proceso de fe, más se va conociendo uno y más se va entendiendo uno mismo. ¿Ven qué tan pedagógico es Jesús con nosotros? ¿Qué tan oportuno es Él con cada uno de los procesos que va haciendo en nuestro corazón? Otra parte o punto interesante aquí en esta lectura es la presencia de los espíritus impuros. Y va a decir que estos son muchísimos, porque al principio va a hablar en plural y va a decir: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Y luego dirá: ya sé quién eres, el Santo de Dios. Los espíritus impuros sabían quién era Jesús, pero eso no bastaba con conocer a Jesús, porque no por eso estaban inclinados a su voluntad. Precisamente lo que Marcos nos está enseñando con la palabra de espíritus impuros es de todo aquello que se aleja de la pureza y la santidad, que es la presencia de Dios. Es todo aquello que se aleja de la voluntad de Dios, todo aquello que representa rebeldía.
además de representar a los espíritus, es decir, a los demonios que son los encargados de dar batalla contra el camino de santidad que Dios nos presenta, también Marcos no se quedará solamente en ese aspecto, sino que va a decir que los espíritus impuros es todo aquello que nos aleja de Dios, es decir, el mal en sí. Jesús tendrá la autoridad para repeler y alejar este mal. ¿Cuáles son aquellos espíritus impuros que están en nuestro corazón? No necesariamente es un demonio, sino cuáles son esos pensamientos pesimistas, negativos. ¿Cuáles son aquellas interpretaciones de nuestra propia historia, de nuestro pasado, que nos sumergen en la tristeza? ¿Cuáles son aquellos comportamientos que en definitiva son actos de rebeldía? ¿Cuáles son todas aquellas cosas de las cuales yo me siento oprimido, de la cual quisiera liberarme? Esto que San Pablo nos cuenta en sus cartas: ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero? ¿Cuál es nuestra lucha? La invitación que Jesús nos hace hoy es: no solo nos sorprendamos de su palabra y de la autoridad de Él, no solo que nos quedemos con los signos que Él puede hacer en nuestra vida o en la vida de nuestros hermanos o en nuestra comunidad, sino que también dejémonos transformar internamente por el amor de Jesús. Dejémonos acercar por Él. Abramos nuestro corazón para que Él pueda purificarnos, para que Él pueda hacer un proceso de sanación, para que Él con nosotros pueda transformarnos de manera que podamos ver la vida con ojos nuevos, comenzar a caminar, comenzar a entender nuestra propia historia, nuestra vida, y así alcanzar la santidad de la cual Él nos está invitando. Sin más, yo quisiera invitarte a que esta palabra que hemos compartido la hagamos oración. Cierra tus ojos. Y así, con los ojos cerrados, vamos a hacer como nos enseñó San Ignacio de Loyola. Vamos a utilizar esa potencia que Dios nos regaló, que es la imaginación. E imagina que también tú estás en esa sinagoga. También tú estás escuchando la palabra de Dios. Y puedes ver cómo Jesús, puedes contemplar a Jesús, la ropa que Él lleva vestido. Puedes contemplar sus ojos, su boca, cómo Él está cubierto por un manto. Y puedes escuchar aquella palabra que Dios quiere decirte en este momento. Y cómo esa palabra va tocando tu corazón, va encendiendo. Puedes percibir la autoridad de Jesús que se manifiesta en el amor, que se manifiesta en la purificación del corazón del hombre. Y así, escuchando o contemplando a Jesús, ábrele tu corazón y anímate, cuéntale a Él. Cuéntale a Jesús lo que vives, lo que piensas, cuáles son los dolores que te aquejan, cuáles son las dificultades que estás atravesando, qué es aquello que tanto te duele. Anímate y habla con Jesús. Y así, compartiendo con Jesús tu vida, tu interior, ahora deja que Jesús comience a manifestar su amor y su gracia en tu corazón. Y así como Él tiene la autoridad de purificar y de alejar los espíritus impuros, de sanar el corazón del hombre, dale la autoridad a Jesús para que la luz de su amor, para que su presencia también llegue a tu corazón. Y que
sea el amor de Dios, aquel que vaya sanando y purificando tu corazón y te vaya transformando y te vaya ayudando a hacer un proceso de fe, un proceso de seguimiento, un proceso de transformación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, queremos invitarlos ahora a que si no te has suscrito a nuestro canal, que lo hagas y que actives también la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de las actividades que nosotros vamos realizando en nuestra comunidad. Estamos transitando en esta semana lo que en comunidad hemos llamado la Semana de la Candelaria, en la cual el miércoles 31 tendremos la adoración al Santísimo y especialmente intercederemos por la juventud. Recordemos que el 31 de enero es la fiesta de San Juan Bosco y pediremos la intercesión de este santo apóstol de la juventud para rezar por los jóvenes de nuestro país y los del mundo entero. El jueves 1 de febrero tendremos la misa para pedir la gracia de la liberación. Vamos a dejar que nuestro corazón le dé la autoridad a Jesús y que Él también nos purifique de todo aquello que es impuro. Y por último, invitarte este domingo al alimentado con la palabra de Dios, en lo que sería el quinto domingo del tiempo ordinario. Sin más, agradecerte por estar conectado a nuestro canal, por haber compartido con nosotros. Gracias por seguirnos y por escucharnos. Que el Señor te bendiga.